Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el lugar que nos vayan a ver. Este espacio que hemos venido construyendo como parte de las actividades previas al Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales. Venimos semana a semana tratando de conocer diversos temas, tratando de hablar de aquellos puntos de dolor que suelen ser muy comunes en la actividad del abogado y sobre todo del abogado de empresa. El día de hoy vamos a hablar sobre confianza digital para la gerencia legal, proteger sin frenar la innovación de tu equipo. Este es un espacio que llega gracias al auspicio de iLog PDF, una herramienta innovadora que ha venido acompañando la actividad de muchos profesionales y más aún de los abogados que constantemente trabajamos con muchos de estos documentos que hacen a veces de nuestra vida un trabajo muy pesado. Pero teniendo ahí los PDF, creo que descubrirán las funcionalidades que nos permiten muchas veces hacer cosas tan sencillas en tan corto tiempo. Bueno, primero darle la bienvenida a nuestros panelistas que el día de hoy nos están acompañando. Para este espacio nos acompaña el día de hoy Juan Oriol, él es Head of Legal de los PDF. Juan, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Wilfredo, por la oportunidad. Es un placer estar desde Barcelona, España, como empresa europea, eh, participando de este Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales con este webinar que espero que sea muy interesante para todos. Bienvenido, Juan, gracias. Y asimismo, un amigo ya de la casa del Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales, un aliado muy permanente en las actividades que hacemos, Alejandro León, hoy secretario general y jurídico de la Fundación Universitaria de San Gil, Santander. Alejandro, gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, como dices, Will, depende de donde nos vean. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Juan por la invitación, estar compartiendo este espacio. Y por supuesto, muy feliz de ser parte de esta comunidad y de este ecosistema que cada día está transformando la gestión legal en Latinoamérica. Es curioso, gracias Alejandro por ello y bienvenido nuevamente. Es curioso, les decía que, ¿por qué hablamos de donde estemos? Porque justamente Juan nos acompaña desde Barcelona, España. Alejandro hoy se encuentra en Santander, Colombia. Y si bien, como saben ustedes, nosotros somos de Perú, hoy estamos en Argentina y estamos haciendo esta grabación desde la capital del país, Argentina. Y bueno, pues evidentemente, como saben, justamente lo rico de este congreso es que nos permite conectar a toda Latinoamérica, sobre todo en temas que son de interés. Porque vayamos al tema de contexto de por qué estamos hoy reunidos. Como saben, en los últimos años la conversación sobre la tecnología legal se ha centrado principalmente en herramientas para, ¿qué cosa? Redactar y realizar comentos. Creo que esa es parte de la actividad del abogado. Pero en organizaciones el desafío puede ser mucho mayor. Y ahí es donde empezamos a hablar sobre la adopción de la tecnología. A veces ocurre antes que la política. O sea, ya se está usando tecnología antes que existe una política. Y justamente las herramientas que ya están en uso, a veces recién preguntamos si es realmente conveniente usarlas o no, pero ya cuando están implementadas. Y de eso hablaremos el día de hoy. Hablaremos justamente de la confianza digital. La dinámica de este espacio, que es un espacio de conversación, se desarrollará en tres bloques temáticos. El primer bloque, cada bloque tendremos una pregunta dirigida a uno de los panelistas y luego nuestro otro copanelista podrá contar desde su experiencia y complementando o contrastando la respuesta. También vamos a tener probablemente ahí tengamos algunas discrepancias sobre algunos puntos. El objetivo es principalmente generar una conversación muy práctica sobre cómo la confianza digital transforma la gestión legal y sobre todo en organizaciones complejas y muchas veces por la estructura y la funcionalidad. Entonces vamos de una vez a los temas. Primero, vamos a hablar del uso espontáneo a la decisión informada. ¿Cómo ocurre la adopción tecnológica real? Y para ello quisiera preguntarle a Juan. eh, Perdón, quiero preguntarle primero a Alejandro. Alejandro, en muchas organizaciones las herramientas tecnológicas no se adoptan por decisión formal del área legal. Simplemente empiezan a usarse porque funcionan. Desde tu experiencia,
¿Cuándo se hace evidente que el problema ya no es la herramienta, sino la falta de criterio para evaluarla? Bueno, Will, es una pregunta muy interesante y yo quisiera iniciar desde el inicio y es, efectivamente hay dos escenarios. Uno, cuando la compañía está al pie, al filo, al pie de la batalla en ese proceso de transformación digital, ¿cierto? Y está a la vanguardia buscando incluir nuevas tecnologías a los procesos, pero también cuando pues la compañía de alguna manera se ha ido rezagando un poco en esa dinámica. Y entonces a mí me surge una pregunta y es, venga, ¿qué es lo que genera que el funcionario al interior de una compañía pues necesite implementar tecnología? La búsqueda de eficiencia. Entonces el funcionario de la organización un lunes a las 8 de la mañana necesita entregar un informe a las 9 y pues básicamente va y utiliza un aplicativo, inteligencia artificial o un software que le permita que sus procesos sean mucho más ágiles y que pueda entregar ese informe de las 9 de la mañana. Hoy una persona puede tardar 3 segundos en copiar información corporativa, pegarla en un aplicativo, ¿cierto? Y obtener una respuesta brillante. Y entonces ahí nos tenemos que remontar un poco, Will, al tema de ciberseguridad. Y es que cuando hace unos años hablábamos de ciberseguridad, nos imaginábamos la estructura criminal, nos imaginábamos el incidente, el hackeo, el virus y demás. Pero si nos damos cuenta en este momento, esa fortaleza, esa confidencialidad de los datos, de la información de la organización, pues básicamente cambia inmediatamente, su perímetro de control cambia cuando es el funcionario el que está incorporando información, puede ser estratégica de la organización dentro de una aplicación. Y entonces ahí no se nos generan varios riesgos. Como cambia el perímetro, inmediatamente cambia el perfil de riesgo. Y eso nos puede generar una brecha en seguridad de los datos, brechas en datos en confidencialidad de los datos, ¿cierto? Información de clientes, información interna, información estratégica que va a terminar almacenada en servidores externos que no sabemos si garanticen privacidad o cumplimiento y demás. Y eso, por supuesto, después nos puede generar la materialización de riesgos más adelante no quiera, termine filtrada esta información en otros escenarios, nos va a generar daño reputacional, pérdida de confianza hacia la parte externa, en fin. Todo eso sucede sin darnos cuenta. No hay alertas, no hay señales claras, todo parece normal, es simplemente un funcionario que está buscando mayor eficiencia en sus labores. Sí, Adicional a eso, el software no sabe qué es confidencial, qué es reservado, qué es estratégico. Para la inteligencia artificial, absolutamente todos son datos. Y entonces, si viéramos, por ejemplo, estadísticas, hay un estudio por parte de una compañía que se llama Salesforce, donde dice, oiga, más del 60% de los funcionarios al interior de una organización están aprovechando tecnología sin la autorización de sus empresas. Hasta el World Economic Forum sacó una estadística donde nos dice más del 60% de las organizaciones reconoce que los controles no son suficientes frente a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces tenemos dos premisas. La primera es que la barrera tecnológica desapareció. En este momento todos tienen acceso a la tecnología, sea bien usada, Juan, o sea Will, o sea mal usada. Es accesible, ya es mucho más intuitiva, antes era mucho más restringida, ahora cualquiera puede utilizarla y esa barrera técnica básicamente desapareció. Mm, entonces, ¿dónde está el punto crítico? ¿Cuál sería la segunda premisa? Es utilizar esa tecnología, pero de manera correcta, es decir, con la gobernanza adecuada. Y por eso podemos decir, una herramienta puede ser extraordinariamente útil o extraordinariamente riesgosa, dependiendo de la gobernanza que exista alrededor de ella. Y en esa medida, y ya la idea, Will, Juan, básicamente lo que quiero decir con esto es, el riesgo deja de estar entre la tecnología, porque ya está el acceso de todos, y pasa a estar es en la ausencia de gobernanza sobre la tecnología. La implementación de unas políticas, la implementación de unos procedimientos, la implementación de unas guías claras y unas herramientas que permitan identificar qué está autorizado, qué información puede compartirse, cómo puede compartirse, quién la supervisa, quién asume el riesgo. Y definitivamente
de la mano de la alfabetización de la tecnología para que el funcionario tenga el criterio y tenga la capacidad definitivamente de poder identificar y poder tomar esas decisiones que permitan resguardar la seguridad informática, la confidencialidad de los datos y la organización en sí por todos los riesgos que ya mencionamos. Y ahí, Juan, quiero después para que tú me precises cómo ves desde ahí los PDF, solamente ponerles un caso. Aquí en Perú están pidiendo que el histórico de los chats de los congresistas, que son los que legislan, de los chats de, digamos, del histórico de las conversaciones que tienen con las inteligencias artificiales, sean de carácter público. Y ahí es como están poniendo información sensible de la ciudadanía, a veces pueden estar poniendo datos secretos a ver que no solamente pasa en el mundo corporativo, sino en el mundo de las entidades públicas, que ya los funcionarios están utilizando herramientas muchas veces. Claro, dicen, no, pero yo estoy con el avance tecnológico. Y ahí justamente, Juan, me gustaría, de tu experiencia, ¿qué suelen ver en ahí los PDF, equipos legales que usan herramientas sin evaluarlas formalmente? Sí, pues efectivamente, Wilfredo, es una pregunta muy interesante, es un escenario muy interesante. Nosotros lo que estamos viendo y con mucha frecuencia es lo que comentaba antes Alejandro, es decir, que las herramientas ya están dentro de la organización antes de que exista una evaluación formal, precisamente por lo que comentábamos al inicio, ¿no? Hay una oferta muy grande de herramientas tecnológicas accesibles que están disponibles online, que tienen muy bajo coste. Y esto se ha multiplicado enormemente, ¿no? Al final hoy cualquier profesional, ya sea de empresa, o ya sea del gobierno o de cualquier tipo de entidad, tiene acceso a muchísimas soluciones que le pueden ayudar en su día a día y que las empieza a usar muchas veces sin esperar esa aprobación, ¿no? Eso al final lo que genera es un desafío grande, real, para los departamentos legales porque necesitan saber qué herramientas están usando sus equipos y alinear un poco esa adopción con las políticas internas y el cumplimiento normativo, ¿no? Y esto al final lo que estamos viendo es que no ocurre exclusivamente por mala gestión, ocurre porque los equipos también trabajan con presión, necesitan resolver tareas rápido y al final encuentran herramientas online o accesibles que funcionan y al final cuando una herramienta se vuelve tan útil que su adopción es prácticamente inevitable, la pregunta que nos tenemos que hacer desde los departamentos legales ya no es si se usa, sino cómo podemos gestionar ese uso, ¿no? Al final, yo creo que el problema aparece sobre todo cuando la organización pierde la visibilidad de lo que se está usando, ¿no? ¿Quién lo está usando? ¿Qué ocurre con la información que se procesa, ¿no? Y es ahí un poco donde el área legal tiene que intervenir, ¿no? Pero tampoco para prohibir. O sea, el paso importante es conseguir pasar de ese uso espontáneo que puede hacer alguna persona del equipo, ¿no? A una decisión más documentada, ¿no? Que la empresa pueda explicar por qué una empresa perdón, porque una herramienta puede utilizarse, qué criterios se revisaron y qué garantías mínimas ofrece el proveedor de la herramienta, ¿no? Al final, eso cambia el rol de la legal. Legal dejaría un poco de ser el área que revisa contratos cuando está todo decidido y pasa a ser un actor que ayuda a ordenar la adopción tecnológica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo vemos desde el otro lado. I Love PDF tiene cientos de millones de usuarios a nivel global. Muchos son usuarios individuales pero muchos de ellos pertenecen a empresas, ¿no? O sea, han abierto su cuenta con un dominio corporativo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un equipo dedicado precisamente pues, a ayudar a estas organizaciones a transicionar desde esa adopción individual hacia una adopción más corporativa, ¿no? Con más control sobre las cuentas, sobre la información que se procesa, con soluciones que favorecen un poco el cumplimiento de las políticas internas, ¿no? Porque al final la adopción ya está ocurriendo, pero lo que marca realmente la diferencia es si la organización lo canaliza con criterio o lo deja crecer sin ningún tipo de visibilidad ni control, ¿no? No, y más aún porque ahí, Juan, hay herramientas de uso no recurrente, sino de uso esporádico, donde el usuario dice, ah, pero es que no necesito contratar. Vamos, no necesito contratar la herramienta de forma permanente, solo que cuando trabajas con información sensible, igual debería existir, creo yo, una política donde la persona pues sepa qué herramienta utilizar y cómo estructurar la información, porque a veces hay contratos comerciales, ¿no? O sea, vamos a poner ahí los PDF que trabaja con PDFs evidentemente y con todo tipo de documentos
Vamos a poner que el gerente comercial tiene un contrato millonario que quiere cerrar y se quiere modificar un documento, sube el documento de ahí los PDF sin decirle a nadie, oye, por si acaso estoy subiendo. O sea, claro, el gerente comercial dice, pero no lo voy a utilizar todo el tiempo, es básicamente para un tema muy concreto. Entonces ahí es donde entra este proceso de consulta, ¿no? De preguntar, oye, está bien que adopte la tecnología, está bien que sea mucho más dinámico, ¿cómo rompo? Y lo que decía Alejandro, ¿no? A veces los fallos de ciberseguridad no se va por ataques específicos, sino por vulneración de la información que los mismos usuarios estamos cediendo para que nuestra actividad pues, funcione adecuadamente. Y en esa línea que quiero trasladarte, Juan, es gran parte de la conversación sobre tecnología en el mundo legal se ha centrado en si usar o no usar herramientas externas para procesar documentos. De tu perspectiva, ¿cuál es el verdadero potencial de lo que hoy estamos hablando de confianza digital? Sobre todo cuando esto se integra dentro del ecosistema de gestión legal de una empresa. Primero, ¿puedes definirme brevemente qué debemos entender por confianza digital? Sí, yo creo que la confianza digital es cuando una empresa ha decidido que puede confiar en herramientas externas y que ha establecido una serie de requisitos para establecer esa confianza con ese tipo de herramientas, ¿no? Al final, yo creo que el potencial de la confianza digital cuando se integra ya dentro de todo un ecosistema de gestión legal de una empresa es enorme, ¿vale? De hecho, creo que a día de hoy todavía está infrautilizado y existe mucho miedo a la adopción de herramientas externas, ¿no? Pero cuando se integra de verdad en el ecosistema, deja de ser una simple checklist que se revisa puntualmente y se convierte ya más en una infraestructura operativa, ¿no? Al final es lo que va a permitir también al área legal operar con velocidad, con autonomía, con más seguridad. Eh, Hoy los equipos legales y los equipos en general utilizan tecnología externa constantemente, ¿no? Desde herramientas documentales, plataformas de IA, firma electrónica, traducción, gestión contractual. Al final, la cuestión ya no es si se usa tecnología o si se va a establecer una confianza digital, es que debe existir necesariamente, ¿no? Al final, el criterio es si la organización tiene un criterio estructurado para integrarla dentro de su ecosistema de gestión, ¿no? Pongo, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? En un proceso de due diligence, el equipo legal comparte cientos de documentos confidenciales con asesores externos, ¿no? Pues alguien probablemente está fusionando, convirtiendo, comprimiendo todo tipo de archivos todos los días, ¿no? Entonces, si la organización tiene un marco de confianza digital integrado, ya sabe exactamente qué herramienta usar, tiene documentado qué pasa con esos archivos después del procesamiento, ¿no? Y puede responder también con mucha claridad si un cliente o un editor le pregunta, ¿no? Entonces, sin ese marco, cada persona resuelve por su cuenta, ¿no? Con su propia cuenta personal, con lo que ha conseguido a través de sus propios medios, ¿no? Y al final lo que ocurre es que la organización pierde justo esa visibilidad que comentábamos antes sobre los flujos de la información crítica, ¿no? Sí, nosotros ahí te cuento, somos un usuario muy ávido de ahí los PDF, sobre todo para comprimir documentos, porque tenemos mucho trabajo en PDF con diseño y todo lo demás. Y claro, nosotros es documentación comercial visible, digamos, tenemos bastante temas, pero yo me imagino a los abogados que trabajan en grandes fusiones con documentos muy pesados, con fotos, imágenes de documentos, no sé, en arbitrajes, o sea, realmente a veces los protocolos que bien dices tú pues debería ser visible. Alejandro, en tu experiencia, ¿qué casos nos puedes compartir en tu día a día de cómo crear esta confianza digital y sobre todo cómo impacta estos en tiempos de respuesta y coordinación interna la confianza digital? Y, no, Will, una muy buena pregunta y he tenido la oportunidad de, durante varios años, de estar como desde los diferentes roles, ¿no? Desde el rol de prestador de servicios digitales en materia de informática forense, en materia de recolección de evidencia digital, que en donde al ser un proveedor de servicios digitales, pues básicamente lo más importante que debe garantizar el proveedor de servicios es esa confianza, esa garantía de que la información esté de manera confidencial, esté de manera íntegra, que no hay riesgo alguno de algún tipo de fuga de información. Y a la larga, cuando son temas tan sensibles que se están tratando dentro de una gerencia legal u otra gerencia,
por ejemplo, en temas de compliance al interior de las organizaciones, pues la organización no puede permitir que esa información pueda llegar a ser vulnerada. Pero también desde la óptica en cabeza de Head of Legal de una organización en la cual, pues definitivamente, así como cuando yo necesito contratar a un proveedor, necesito esa confianza, al interior de la organización yo también necesito que mi equipo y que la organización confíe digital, confíe en esa transformación digital. Entonces, yo lo vería desde el sentido de que ya no solamente es importante, Will, Juan, identificar que un aplicativo nos sirva para nuestro proceso, que pueda ser más eficiente el proceso, sino que realmente pueda garantizar esa seguridad de la información, puedas estar en el marco de ese ecosistema digital. Y para contar un poco de experiencia desde la cabeza legal, desde la dirección legal de una organización, nosotros, por ejemplo, hemos implementado, obviamente en educación superior, tenemos información absolutamente confidencial, como lo es todo el trámite por parte del estudiantado, todo el proceso, la información, la comunicación ante entidades, ante el Ministerio de Educación. Tenemos también toda la parte laboral interna de la organización. Entonces tenemos, por ejemplo, toda la contratación. En materia de contratación, tenemos un sistema que nos permite a nosotros garantizar la trazabilidad de todo el proceso de contratación, desde el solicitante hasta la última parte, que es la firma final. La firma final, por ejemplo, está acompañada de firma digital certificada por una entidad avalada acá en Colombia por la ONAC que permita dar elementos de autenticidad, integridad y garantía de esa firma, ¿cierto? Adicionalmente, teníamos un asunto en Secretaría General y era la recurrencia de diversas necesidades de conceptos y de recomendaciones y asesorías al interior de la organización. Entonces, ¿por qué no implementar tecnología para que haya un asistente virtual guiado por inteligencia artificial que permita responder de manera rápida a esas consultas y que solamente la responda a partir de los patrones y a partir de la información que tenemos dentro de la organización? Pero que por supuesto yo le estoy compartiendo al aplicativo, yo le estoy compartiendo a la inteligencia artificial mi información para que pueda orientar a las demás áreas de la organización. Y yo tengo que tener la certeza que esa información que estoy compartiendo está absolutamente custodiada, está absolutamente respaldada y que no hay lugar ni riesgo de cualquier tipo de fuga de información. Ahí, Sí. Juan, sí, sí, por favor, quería hacerte esa precisión, ¿no? Si hay algunas preguntas que toda herramienta, porque ustedes evidentemente son una herramienta que usan abogados, entonces, ¿qué preguntas crees tú que deberían hacer los usuarios a las herramientas que justamente están proveyendo de soluciones a los equipos legales y en general a las empresas? Sí, pues ahora contesto esa pregunta. También quería comentar, totalmente de acuerdo con lo que decía Alejandro, que es que yo creo que en general todo lo que son los departamentos legales tienen que tener muy presente lo que es el principio de accountability, ¿no? De responsabilidad de las empresas y organizaciones, ¿no? Que además está presente en el Reglamento General de Protección de Datos, en las normativas de protección de datos brasileña, mexicana, en cualquier otra latinoamericana que haya avanzado en esta materia, ¿no? Y precisamente va todo en esa dirección, ¿no? No basta con cumplir, también hay que poder demostrarlo, ¿no? Y ahí es donde entran pues todos estos procesos que tienen que establecer las empresas para garantizar. Y esto al final se materializa en cosas muy concretas del día a día, ¿no? Pues en tema de gestión de riesgos contractuales, en revisión de proveedores, en cumplimiento de políticas de privacidad y seguridad, ¿no? Pues confirmar que los archivos se eliminan después del procesamiento, gestionar también la confidencialidad, incluso controlar los accesos, ¿no? Porque la gestión centralizada permite revocar permisos y mantener la trazabilidad, ¿no? La capacidad también de responder frente a auditorías o en casos de incidentes, porque la documentación ya existe, ¿no? Y no hay que reconstruirla cada vez. Entonces, ahí es donde yo creo que este concepto de confianza digital cobra realmente importancia real, ¿no? Porque no puede existir un desalineamiento entre lo que la empresa necesita y dice que hace y lo que los equipos realmente hacen, ¿no? Y aquí es un poco contestando a tu pregunta sobre qué tipo de preguntas nos podemos hacer, ¿no? Pues ahora os haré un poco un resumen, un esquema de las que yo creo que son las principales, sin perjuicio de que evidentemente cada empresa tiene que fijar sus propias políticas, sus propios esquemas de evaluación de proveedores, etcétera. Pero sí que creo que hay cinco son muy importantes, ¿no? Y además, quiero añadir que muchas veces
el área legal se piensa que este análisis es únicamente jurídico, pero en realidad es un análisis transversal, ¿no? O sea, las mismas preguntas que se hace legal también se las hace IT, se las hace seguridad, se las hace compliance, ¿no? Entonces, cuando existe un marco común para evaluar las herramientas, se reduce mucho pues, revisiones repetidas, se agilizan aprobaciones y se evita al final que cada departamento tome decisiones aisladas, ¿no? Con lo cual, yo creo que para evaluar si una herramienta es adecuada, yo creo que al principio, pues factores como el coste o la notoriedad del proveedor siempre van a ser relevantes desde un punto de vista de confianza, desde un punto de vista de negocio, pero realmente para el departamento legal, el primer criterio no está ahí, ¿vale? Yo lo que recomendaría es empezar con 5 preguntas simples que se pueden responder en minutos, ¿no? La primera sería en relación con protección de datos, ¿no? Oye, ¿dónde están los datos y bajo qué normativa, ¿no? Y ahí hay que entrar un poco más en detalle, oye, ¿en qué país están los servidores? ¿Qué legislación aplica? Si hay transferencias internacionales de datos. Si el proveedor puede contestar claramente, ya podemos hacer un primer check, ¿no? De que este proveedor va en la buena línea, ¿no? La segunda pregunta que haría es, ¿qué responsabilidad asume el proveedor? ¿Vale? Aquí es un tema ya de, oye, el contrato debe estar alineado con el negocio, tiene que tener un contrato con o unos términos claros, eh, pues que incluya, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad, si tienen una capacidad de respuesta en casos de incidente, si pueden mostrar este tipo de contrato, este tipo de documento, este tipo de términos, yo creo que podemos hacer un segundo check de que este proveedor va en la buena línea, ¿no? La tercera pregunta sería, oye, ¿elimina los archivos después del procesamiento? ¿Vale? Y esto va un poco en la línea de intentar limitar la conservación de archivos, ¿no? Cuando trabajamos con archivos y sobre todo si son confidenciales, hay que evitar que esos archivos se queden instalados en un servidor ajeno por un tiempo indefinido y sin unos términos claros, ¿no? Entonces aquí sí que es importante saber, oye, ¿en qué plazo eliminan los datos? ¿Cómo se verifica? Entonces aquí sí que nosotros le damos mucha importancia, oye, si hay una política pública y verificable de la eliminación de los datos, pues es un tercer punto que solemos dar como positivo para estos proveedores, ¿no? El cuarto es si tienen certificación de seguridad independiente. Y esto ya ataca más el tema de seguridad de los sistemas, de cómo están organizados, ¿vale? Y aquí el punto es que no nos basta que nos digan que son seguros, ¿no? Yo creo que hay certificaciones, nosotros, por ejemplo, le damos mucha importancia a la ISO 27001, ¿vale? Que significa que un auditor externo independiente revisó los controles y los validó. No es una promesa del proveedor, ¿no? Es un estándar que está comprobado, que hay una auditoría, que revisan. Y al final, este tipo de estándares y certificaciones incluyen las cosas que suelen necesitarse en materia de seguridad, que como son, por ejemplo, prácticas de cifrado, autenticación multifactor, control de acceso, planes de respuesta a incidentes. Y yo creo que los clientes empresariales, incluso también los gobiernos, están empezando a exigirlo en sus procesos de evaluación, ¿vale? Y la quinta y última pregunta. Evidentemente, todo esto lo podemos complicar todo lo que queramos, ¿no? Pero, de hecho, normalmente los clientes suelen tener, y yo me incluyo, ¿no? Cuando escojo un proveedor, pues cuestionarios mucho más amplios, con muchísimas más preguntas y más detalladas, ¿no? Esto seguro, Alejandro, también se los conoce, estos cuestionarios de evaluación de proveedores que son eternos, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estamos intentando es fijar unos criterios de relevancia, ¿no? De qué es lo que tendríamos que revisar en primer lugar, porque cuando ya está adoptada la tecnología, pues quizá tenemos que ir más ágiles, más rápidos y estas cuestiones son más importantes, ¿no? La última, la quinta que yo recomendaría es definir si la decisión de la adopción de la tecnología es defendible legalmente y desde la perspectiva de cumplimiento, ¿vale? En el sentido de hacer un juicio de razonabilidad. Es decir, que si mañana alguien pregunta, un cliente, un auditor, la dirección, podamos mostrar que hubo un criterio, que no fue casual, que se han estudiado los principales puntos críticos cuando trabajas con herramientas y con información y con datos, ¿no? Y aquí al final, pues se suman factores como lo que decíamos antes, ¿no? La solidez del proveedor, la reputación en el mercado, la solvencia. Y entonces, esta última parte sería este juicio de razonabilidad sobre la decisión que se ha adoptado, ¿vale? Lo importante es Y, esto. Ahora, muchos equipos ya están usando herramientas que pasan este test sin saberlo, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el caso de I Love PDF es una herramienta abierta y gratuita, ¿no? Pues nosotros ya tenemos todos estos sistemas de seguridad, todos estos sistemas de cumplimiento normativo, de protección de datos
en curso, ¿no? Entonces, ahí muchas veces la gente puede pensar que no está haciendo los deberes y simplemente, si nos preguntan, pues podrán ver que validamos sus miedos o sus preguntas, ¿no? Y que tiene una base sólida para adoptarla internamente, ¿no? Y si hay preguntas que no se pueden responder, ahí está el trabajo del departamento legal, ¿no? No hace falta que sea un proyecto enorme, es una conversación con el proveedor y además, pues, todas estas preguntas es exactamente el tipo de información que el CISO o el Head of IT también necesita para validar herramientas dentro del ecosistema tecnológico de la organización, ¿no? Me gusta mucho el enfoque ahí, Juan, porque has dado algo muy práctico, ¿no? 5 preguntas que toda persona, todo gerente legal o todo usuario debería hacerse al momento de usar una herramienta, ¿no? ¿Dónde están los datos y bajo qué normativa? Me pareció buenísimo, ¿no? Sobre todo porque muchas veces el origen de dónde te fiscalizan, eso es un tema importante y sobre todo dónde se almacenan los datos, la responsabilidad del proveedor, ¿no? Porque es, oye, ¿qué pasa cuando la información o sea, se vulnere y lo demás? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad frente al usuario sobre esos temas? Este tema de eliminar los archivos me pareció genial de saber, de digamos, que hay plataformas que están haciendo eso, ¿no? Eso es, utiliza la herramienta y un periodo nada más corto se queda contigo y ya sabes que esa documentación no se va a volver a, o sea, a utilizar ni de alguna manera para generar datos, estadísticas, nada por el estilo. La certificación yo creo que es una exigencia muy importante que tenemos que pedirle a nuestros proveedores y como dices tú, la respuesta de cómo defender el uso de la herramienta, o sea, cuando es, qué marca es, qué plataforma es. A mí me aparecen muchos videos de hoy usuarios de IA que me dicen, sí, mira, ponte esta plataforma y que tú ves pues que tiene, no sé, pues voy a poner rock.ux. Un dominio que tú dices, oye, ¿yo cómo sé que esa herramienta realmente o esa plataforma está verificada y todo lo demás? Entonces... Es complejo, sobre todo en un mundo donde existe cada vez más proveedores queriendo darle soluciones a los usuarios, no hacerse esas preguntas. Yo creo que es como el mínimo estándar que deberíamos Ujú. tener como usuarios, ¿no? Y sobre todo dándole a lo legal. Alejandro, no sé si hay alguna pregunta que tú dirías, una o dos preguntas que quisieras agregar a este cuestionario base que deberían hacer los usuarios. Sí, Will, pues no, básicamente creo que Juan ha hecho un muy buen resumen de esos elementos críticos que debería hacerle a un proveedor de servicios y recordaba Juan un poco cuando estaba desde ese enfoque de prestador de servicios, esos formularios de cumplimiento para un proveedor de servicios tecnológicos son gigantes y realmente requieren todo un esfuerzo, pero piense que solamente para agregar como pregunta y es que un proveedor de servicios tecnológicos tendría que estar en la capacidad, Will, de diligenciar sin ningún tipo de problema ese tipo de requerimientos hacia una gerencia legal. Es decir, si está estandarizado y si la gerencia legal lo está solicitando, yo tendría que tener esa certificación ISO 27001. Yo tendría que tener, en algunos casos, por ejemplo, si estoy bajo un elemento de inteligencia artificial, ya una ISO 42001. Yo tendría que cumplir con cada uno de esos requerimientos sin ningún tipo de objeción. Entonces, más allá de pronto de una pregunta a hacerle, yo diría, Will, es el proveedor de servicios tiene que diligenciar y tiene que cumplir con todos esos requerimientos de información sin ningún tipo de observación y sin ningún tipo de elemento a considerar para no cumplirse dentro de la política y el estándar que determine el gerente legal. Buenísimo, muchas gracias a ambos por la precisión, porque la verdad que creo que aquí hay muchísima materia prima para desarrollar y explotar, sobre todo por digamos, para enfrentar la decisión de la adquisición de tecnología o el uso de la tecnología dentro de las compañías. Y ahí es donde yo quisiera ir, Alejandro, a hablar sobre, hoy se habla de la gestión legal inteligente, ¿no? O sea, sobre todo tomando en cuenta que legal tiene un impacto estratégico en la empresa y justamente lo que decíamos, ¿no? No queremos ser esos limitantes para la adopción del avance tecnológico dentro de la compañía ni la adopción en los procesos, y aquí te pregunto, Alejandro, ¿no? Cuando en los procesos de evaluación tecnológica empieza a integrarse con otras áreas, como por ejemplo finanzas, compras o negocios, evidentemente la gestión legal deja de ser solo un tema de cumplimiento. De ahí quisiera yo hacerte la pregunta, ¿cómo cambia el rol del área legal cuando la confianza digital vuelve parte o se vuelve un sistema operativo transversal para la empresa?
De acuerdo, Will. Y tradicionalmente sabemos que el área legal básicamente se encontraba al final, al revisar el contrato, al revisar los términos, validar temas de cumplimiento regulatorio frente a la viabilidad de una contratación. Pero en el marco de esa transformación digital que sucedió al interior de las organizaciones, de eso que mencionas, de esa confianza digital, de esa transversalidad en la empresa, pues definitivamente legal también ha transformado y debe transformar ese rol principal dentro de la organización. No como esa barrera, ese no al final del camino, sino como un enlace desde el inicio que permita generar ese sistema, ese ecosistema operativo transversal para la empresa. Entonces, yo partiría, por ejemplo, desde el inicio. El área legal comienza a construir junto con TI, pues estos criterios de gobernanza tecnológica que van a determinar si una herramienta puede o no ingresar al ecosistema corporativo, ¿cierto? Y en esa medida, legal empieza a ser pionero en esa implementación de tecnología. Además, porque desde nuestros procesos, desde la gerencia legal, pues nosotros somos una de las áreas que más impacto ha tenido la transformación tecnológica y el acceso a la tecnología. Gestión documental, firma de documentos electrónicos, contratos electrónicos, temas de automatización contractual, tema de protección de datos, tema de analítica, tema de análisis de grandes volúmenes de información para procesos judiciales, en fin. Es decir, la tecnología toca casi que todos los elementos de los procesos internos que tiene un gerente legal. Entonces, legal pues no puede estar al final del camino. Es pionero en la implementación de esa tecnología para garantizar mayor eficiencia al interior de la organización. Y en esa medida, y como tercer punto, legal se vuelve una guía para las demás áreas, ¿cierto? Cuando hay una confianza digital al interior de la organización, esa confianza debe ser transversal y las otras áreas también van a necesitar la adopción de esa tecnología para la mejora de sus procesos, que siempre estamos encaminados hacia eso. Entonces, nosotros compartimos o ayudamos en la elaboración de esos términos para ese ecosistema de aceptar o no un proveedor. Nosotros actualizamos nuestros procesos internos al interior del área y nosotros también podemos acompañar a las demás áreas a que lo hagan. Eh, que las demás áreas puedan responder preguntas como que identifiquen cuál es el riesgo que están asumiendo ante la contratación de este proveedor o la implementación de este desarrollo tecnológico al interior de la organización. ¿Quién va a responder por esos datos que yo estoy compartiendo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo proceder en el caso en el que exista una filtración de esa información que estoy compartiendo? La herramienta que estoy utilizando, ¿será que usa nuestros datos para su propio modelo? ¿Cuáles son esos términos que están dentro del contrato, pero que el área los conozca? ¿Se puede auditar? ¿Este proveedor de servicios genera subcontratación dentro de sus procesos? ¿Está aceptado dentro del contrato? ¿Qué pasa cuando se termina el contrato? ¿Se va a eliminar esa información? ¿Va a ser utilizada por parte del proveedor? En fin, toda una serie de preguntas que ya no solamente Will, el área legal la debe responder, sino que los demás miembros de las otras áreas, en el marco de ese ecosistema digital, pues tienen que tener la capacidad de responderlo, porque finalmente eh, debe existir esa alfabetización digital y debe generarse ese criterio para que no sea legal el que tiene que alzar la mano y decir no se puede, sino que las áreas desde su interior y desde su propio criterio ya puedan identificar qué se puede, qué es conveniente y qué no es conveniente. Entonces, legal pasa de reaccionar a liderar, pasa a ser un generador de valor, pasa a ser una estructura de confianza, pasa a traducir ese riesgo en lenguaje para todas las áreas, pasa a ser un habilitador de innovación y a construir pues esos criterios de decisión que van enmarcados definitivamente pues en esa gobernanza del negocio. Entonces yo lo definiría, Will, Juan, en esas cinco. Codiseñador de gobernanza tecnológica, ya no ser un usuario tardío de tecnología, sino un referente institucional en la transformación digital, ya no tener una función de control, sino, es decir, que debe existir, pero sino también ser guía transversal para la toma de decisiones, no simplemente un administrador del contrato, sino un generador de inteligencia y de criterio de las demás áreas, y finalmente, pues, algo que resume todo y es un actor estratégico generador de valor
para la organización. La verdad que me queda muy potente la forma como estamos estructurando porque le estamos dando pautas así muy precisas. Juan, en tu rol, porque tú estás en el doble rol, ¿no? Estás en el rol del departamento legal dentro de un proveedor, es decir, a ti te exigen cosas que después tienes que conversar con el legal de los clientes que adoptan tecnología como de ahí los PDF. ¿Cómo sientes que cambia esta dinámica? Porque claro, tú atiendes el negocio, o sea, es decir, de ahí los PDF, tú ayudas a que todo esto sea viable y al final, pues, comercialmente. Y claro, comercial, después tú legal hablas con el comercial también de la compañía o hablas con el usuario, pero el usuario después puede ser que lo lleve al gerente legal. Entonces ahí tienes una figura bastante especial en este proceso. ¿Tú cómo has visto que ha cambiado esta dinámica? ¿Qué cosas ves normalmente en esta dinámica entre legal y el usuario a nivel de la adquisición de tecnología? Pues es muy interesante tu pregunta, Wilfredo, y efectivamente nosotros somos revisores y revisados, ¿no? Con lo cual estamos siempre en esta doble posición, pero bueno, al final yo creo que es un tema de disciplina interna. Cuando esto se integra de forma transversal, como decía antes Alejandro, cambia mucho la relación entre el legal y las áreas de negocio o las áreas de IT, ¿no? Y al final dejamos de intervenir únicamente cuando aparece alguna cuestión jurídica o algún problema, ¿no? Y empezamos a participar antes, ¿no? En el diseño, en la toma de decisiones, en la elección de los proveedores. Y esto tiene al final un impacto estratégico directo. O sea, que el área legal pueda ayudar a definir qué poderes tecnológicos son viables, qué riesgos son asumibles, compartir esto con negocio y poder un poco decidir qué herramientas permiten escalar operaciones de forma segura, hace que ya no se vea al departamento jurídico como un centro de validación y de coste y empieza a percibirse como un área que facilita realmente las decisiones de negocio, ¿no? Entonces, al final, cuando todas estas políticas tecnológicas están ordenadas, tanto como revisor como revisados, ¿no? Pues la empresa puede responder mucho más rápido frente a clientes corporativos, auditorías, procesos de due diligence. Ya no tiene que reconstruir información desde cero, ¿no? Sino que tiene criterios, decisiones previamente estructuradas y al final, pues eso tiene un valor operativo enorme, ¿no? Sobre todo en empresas que trabajan con grandes volúmenes de información sensible o con múltiples proveedores, ¿no? Y es lo que convierte al final al área legal en un socio estratégico del negocio. Ok, y aquí ya para culminar, la verdad que me quedo, como les digo, con bastante información, creo que de valor, sobre todo porque estamos en una etapa donde las empresas están adquiriendo o están evaluando, los usuarios internos de las empresas están utilizando mucha tecnología y a veces no hay el control, no hay el criterio y todavía estamos en ese espacio de ir cerrándole el temor a las demás áreas que legal pues les va a criticar, les va a decir que no, entonces es bueno también sobre todo culturizar a los departamentos legales de cuál debe ser la disposición frente a estos temas, porque es entender que el usuario tiene un requerimiento, una necesidad, necesita una solución, pero también es como que los usuarios también educar a los usuarios en cuáles deben ser los parámetros mínimos por los cuales deben tomar la decisión y evidentemente, como decía Alejandro, ¿no? ¿Por qué no ser legal el que promueve el uso de la tecnología, pero una tecnología ya con criterios evaluados y estructurados? Y en esa línea, ya para culminar, y aquí les pido una respuesta así muy, muy sucinta como lo hemos venido dando, es ¿qué recomendación concreta le podemos dar a los equipos legales que están evaluando incorporar el término confianza digital en su gestión? Si tuvieran que darle una recomendación para que lo tengan implementado, ¿qué le podrían ustedes indicar? Contigo, Juan, primero para después hablar con Alejandro. Sí, pues mi recomendación sería que se hagan conscientes de la situación, que no intenten frenar la adopción tecnológica, porque al final es una lucha demasiado grande y yo creo que perdida, pero que tampoco la ignoren. Los departamentos legales tenemos que intentar ordenar estas situaciones y hacer que la tecnología que ya forma parte del trabajo diario de los equipos, pues se pueda adoptar con criterio. O bien, si no lo haces, ¿no? Dejar que esto crezca sin ninguna visibilidad, ¿no? No hace falta tampoco montar un proyecto enorme, basta con identificar las herramientas que se usan, establecer criterios mínimos de evaluación, documentar las decisiones, porque al final la confianza digital consiste en poder demostrar que la organización
tomó decisiones razonables, informadas y alineadas con negocio y con cumplimiento normativo, ¿no? Y es ahí donde el legal puede aportar muchísimo valor. Con lo cual, para resumir un poco la idea, que no intenten frenar la adopción tecnológica, pero que tampoco la ignoren. Ok. Alejandro, Bueno, yo partiría de la premisa de que todo proceso de transformación digital puede generar miedo. Y cuando nosotros hablamos de riesgos, los riesgos nunca se eliminan. El riesgo lo que yo hago es la disminución de la probabilidad de materialización. Entonces, ¿cuál sería el punto crítico que debe tener este equipo legal que está evaluando incorporar y pues que está en el marco de esta confianza digital en el interior de su gestión? Es alfabetización directa e indirecta, alfabetización de su equipo y alfabetización de la organización, consistente en esos riesgos, en que pueden gestionarse, en que independientemente que dentro del protocolo, dentro de la política, dentro del documento que está, los criterios de evaluación, los criterios de si se puede o no se puede, cada una de las áreas tenga ese criterio, no dependa de la coma dentro de la política, sino que tenga el criterio para poder identificar en qué momento estoy poniendo en riesgo a la organización, cómo se materializan esos riesgos, qué consecuencias pueden generar, cómo lo voy a prevenir y en caso de que suceda un evento, cómo puedo escalar y cómo puedo reaccionar ante esa situación. Hay un punto muy crítico y es estos planes de acción cuando se llega a materializar un riesgo a nivel digital, cómo la organización está preparada para poderlos afrontar. Y finalizaría, Will, Juan, con una reflexión, una pregunta rápida y es, no preguntarnos si eh, tenemos, si estamos preparados, es decir, no preguntarnos cuánto tiempo podemos permitirnos nosotros que nuestra empresa no tenga esa gobernanza digital y esa formación y alfabetización parte de nuestro equipo. y la verdad que es muy buena hacernos esa pregunta, ¿no? Porque creo que estamos en una etapa donde la adopción tecnológica está yendo a veces mucho más rápido que las políticas internas. Yo creo que esto a veces se soluciona con cultura, la cultura del el uso tecnológico, pero la cultura donde el legal también toma un rol protagónico en entender de decir, ok, déjame al menos protegerte con algunos parámetros iniciales, empezar a entender cómo hay que adoptar tecnología. Juan, Alejandro, quiero agradecerles enormemente. Creo que este tema nos hace muy bien, sobre todo al ecosistema, porque ya creo que el cuestionamiento no es si estamos utilizando tecnología, no, sino cómo usarla. Y yo creo que la confianza digital es un concepto que debemos interiorizar como parte justamente de la decisión y del acompañamiento, y sobre todo confianza porque los departamentos legales son a veces quienes deberían brindar esa confianza y seguridad de las decisiones que toman los departamentos y las demás áreas al momento justamente de querer mantener activo y dinámico el negocio. Nuevamente, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Alejandro por habernos compartido su visión sobre este tema. Quiero agradecer a quienes nos están mirando de los diversos países de Latinoamérica y les cuento que también estamos teniendo una audiencia bastante interesante de Europa por ser parte de este ecosistema de conversación. Quiero invitar a continuar la conversación con el equipo de Hilos PDF que este año nos están acompañando como patrocinador Platinum del Congreso, que muchos de sus representantes también estarán en México. Así que, nuevamente, de nuestro lado, como parte del Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales, queremos seguir construyendo esta información de valor que permita a los departamentos legales tomar ese rol de liderazgo que hoy las empresas están buscando. Nuevamente, Alejandro, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias igualmente. Muchas gracias, Will. Muchas gracias a todos y seguimos construyendo ecosistema para las gerencias legales. Nos Efectivamente. vemos. Muchas gracias, Wilfredo.